Padre. Hoy estamos aquí para escuchar tu voz, Señor. Que en este día, Señor, podamos estar eligiendo la vida y no la muerte, Padre. Háblanos, Señor, para que nuestra prosperidad sea Cristo en nuestras vidas, Señor. Prospera en nuestro corazón, Señor. Prospéranos, Señor, en el Espíritu, Señor. Que nuestra alma, que nuestro cuerpo, que todo nuestro ser, Señor, pueda recibirte en este día. Queremos ser prosperados por Cristo, Señor, en vida, Señor. Hoy queremos elegirte a ti, la vida que es Cristo. Una voz que clama en el desierto por ti. Una voz que clama en el desierto por ti. Una voz que clama en el desierto por ti. Una voz que clama en el desierto por ti, Cristo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios. Sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. A Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha,
cosecha sin contaminación. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor Jesucristo. Tú eres la luz del mundo, Señor. Señor Jesús, tú eres la luz que en las tinieblas ha resplandecido, Señor. Resplandece en tu iglesia, Jesús. Resplandece en nuestras vidas, Señor. Bendice a tu iglesia, Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor universal, en el nombre de Jesús. Amén. Resplandece como el sol, fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti. No hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Resplandece como el sol, fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti. No hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Ningún hombre más vivo que tú. Ningún hombre más vivo que tú. Ningún hombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Ningún hombre más vivo que tú. Ningún hombre más vivo que tú. Ningún hombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Ningún hombre más vivo que tú. Ningún hombre más vivo que tú. Ningún hombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Ningún hombre más vivo que tú. Ningún hombre más vivo que tú. Ningún hombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Deuteronomio 30, 19 y 20. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ahí si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Señor, te damos gracias, Padre, por tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, sabemos que tú eres un Padre justo y que nos das a elegir siempre, Señor. Y tú quieres que elijamos las bendiciones, Señor. Tú quieres que elijamos como iglesia vivir bajo tu bendición, Señor. Vivir bajo tus mandamientos, Señor. Tú nos dices, ay, si eligieras la vida. Señor, sabemos que Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Señor, hoy elegimos a Cristo para vivir, Señor.
Hoy elegimos estar pegados a Cristo como el único camino que nos lleve a ti, Señor. Queremos amarte, queremos obedecernos y queremos comprometernos contigo, Señor, aceptando a Cristo en nuestras vidas como el único camino para llegar a ti, para tener vida eterna. Cristo, ven a nuestras vidas, Señor. Llama a tu iglesia, llama a tu novia, Señor, que te espera. Cristo, tú eres el camino y la verdad. Tú eres la vida, Señor. Elegimos vivir con Cristo en nuestras vidas. Elegimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, como Señor de señores, como Rey de reyes en nuestra vida. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. a ti, elegimos la vida. Jesús, te elegimos a ti, elegimos la vida. El Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti.
el deleite de Dios, Cristo, tú eres el deleite de toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. El deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. El Padre se deleita en ti, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Eres hermoso, Jesús. Eres hermoso, precioso Salvador. Te amamos, Señor Jesús. Tu iglesia te ama y te adora, Señor. Bendice, Señor, este tiempo de comunión contigo, Señor. Bendice este tiempo de comunión con tu palabra, Señor. Suministranos de tu vida, Jesús. Suministra a tu iglesia de tu vida, Señor, por medio de la exposición de tu palabra, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, hermanos, bienvenidos. Bienvenidos, Padre, pues bendecimos tu nombre y te damos gracias por darnos esta oportunidad de escudriñar tu palabra, de encontrar los tesoros, Señor, escondidos que están en ella, en tu palabra, Señor, y conocerte más, Señor, saber, Señor, lo que te motiva, Señor, en tu corazón para habernos llamado, Señor, para conocerte más. Señor, tú gobierna en medio de este tiempo con la exposición de tus palabras. Rogamos que tú nos abras el entendimiento y que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a recibir lo que tú nos hables, que estemos atentos, Señor. Señor, que nuestro corazón esté atento a tu palabra. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendícenos en este tiempo de comunión con tu palabra, Señor. Señor, que podamos ser llenos de ti a través de tu palabra, que es espíritu y vida. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente bienvenidos, hermanos. Vamos a continuar con Daniel capítulo 8. Estamos estudiando el versículo 10 y 11 del capítulo 8 de Daniel, y hemos visto cómo el pequeño cuerno, que en la historia fue personificado por Antíoco Epifanes, pero en un futuro sí será el anticristo, y hemos visto cómo este personaje se engrandeció contra el ejército de los cielos y contra las estrellas que pudo echar por tierra y pisotearlas. Y también vimos cómo se engrandeció contra el príncipe de los príncipes, y pudimos ver aquí mismo en la escritura quiénes son el ejército del cielo, quiénes son las estrellas y quién es el príncipe de los ejércitos. Entonces vimos que el ejército del cielo y las estrellas son nosotros, el pueblo de Dios, los santos. En la historia ha sido pues todos los que han amado al Señor Jesús, pero pues aquí el versículo 24 nos habla cómo este pequeño cuerno prospera, ¿sí? Y de pronto va a derribar, a destruir al pueblo de los santos. Entonces en el versículo 24 podemos entender que el ejército de los cielos y las estrellas son los santos, somos nosotros, el pueblo de Dios. Y en relación al príncipe de los ejércitos, el versículo 25 nos dice que aquí este pequeño cuerno se va a levantar contra el príncipe de los príncipes, y el príncipe de los príncipes es el Señor Jesucristo. Y por ahí vimos algunos versículos en Josué donde pudimos darnos cuenta que este es nuestro amado Señor Jesús, el príncipe de los príncipes. Entonces, pues hablamos de esto, y
del versículo 11 nos quedó pendiente la segunda parte de este versículo 11. Hablamos de la primera parte, el pequeño cuerno se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, es decir, contra Jesucristo. Y la segunda parte dice, y por él, o sea, por el pequeño cuerno, dice, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, que este pequeño cuerno no solamente se engrandeció contra los santos, sino también contra Jesucristo, el príncipe de los príncipes. Y esta segunda parte del versículo 11 nos habla de este orgullo en contra de la casa de Dios, representada en este versículo por el lugar del santuario donde se presentan sacrificios a Dios. Y dice este versículo que este pequeño cuerno echó por tierra el santuario. El santuario es un lugar importante, nos enseña la Escritura. De una forma específica, el santuario es el conjunto del lugar santo y del lugar santísimo, tanto en el tabernáculo que fue levantado por Moisés, como después en el templo que fue edificado por Salomón. Entonces, el santuario prácticamente es el conjunto de estos dos lugares súper importantes. El lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la presencia de Dios, donde estaba el candelabro de oro y también una cortina que impedía pasar al lugar santísimo, ¿sí? Y enfrente de esa cortina estaba el altar del incienso o el altar de oro, y dentro del lugar santísimo podemos encontrar que estaba el arca del pacto, donde ahí estaban estos querubines donde la presencia de Dios hablaba, pues nos dice la Escritura con Moisés, por ejemplo, cara a cara. Entonces este lugar, el santuario, pues es el conjunto de estos dos lugares, en esencia, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el santuario era el lugar donde se podía contemplar la gloria de Dios, donde podíamos comprender los propósitos de Dios. Es el lugar donde se ofrecían los sacrificios también y donde se adoraba a Dios. Era el lugar donde Dios podía tener comunión con su pueblo, pensando en el tabernáculo y también en el templo que fue edificado por Salomón. Bueno, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde también se habla de lo sagrado y santo que es este santuario, y está en Hebreos. Y quiero darle lectura a estos versículos, Hebreos capítulo 9, del versículo 1 al 8, porque en estos versículos podemos ver lo sagrado, lo celestial, lo divino que representa este lugar. Entonces, dice Hebreos capítulo 9, del versículo 1 al 8, y veamos lo que dice aquí la Escritura. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahí está el santuario. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, ¿de acuerdo? Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas, dice, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes, fíjense, continuamente para cumplir todos los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, en estos versículos de Hebreos que acabamos de leer, podemos ver lo sagrado que era este lugar. Era un lugar donde pues estaba este mobiliario que era tan especial por parte de Dios. Si podemos leer Números, nos vamos a dar cuenta cómo pues solamente los hijos de Aarón podían entrar a ese lugar, ¿sí? Y cuando la nube tenía que trasladarse de un lugar a otro, los hijos de Leví, ¿sí? Los hijos de Aarón, pues estaban encargados, ¿no? Los hijos de, bueno, los coatitas eran los que se encargaban
de poder trasladar todo este mobiliario al otro lugar donde se tenía que armar nuevamente el tabernáculo. Entonces era un trabajo muy especial, era un trabajo muy delicado, y nos dice aquí la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 7 que acabamos de leer, que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez por año y no sin sangre. Necesitaba entrar con sangre para ofrecer esa sangre por sí mismo, pero también por los pecados de ignorancia de todo el pueblo. Entonces era un lugar sagrado, un lugar muy especial, muy, muy especial. Y si vemos lo que estamos leyendo en Daniel capítulo 8, versículo 11, la segunda parte, nos dice aquí que por el cuerno pequeño fue quitado el continuo sacrificio, ¿sí? O sea, todas las ofrendas que Dios dispuso para buscarle, para agradarle, para la satisfacción de Dios, pensando en el Antiguo Testamento, entendiendo que la suma de todas estas ofrendas representa a nuestro amado Señor Jesucristo. Pero este personaje, el anticristo, quitó el continuo sacrificio, dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, fue echado por tierra. Ahora fíjense bien, eso era en la antigüedad, en el tiempo pues, del Antiguo Testamento, pero igual en Hebreos capítulo 8, en el versículo 1 y 2, se habla de un santuario más especial todavía. Dice Hebreos 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Está hablando de Jesucristo aquí. Tanto Jesucristo es el sumo sacerdote y es el ministro del santuario, pero un santuario en los cielos ahora. Dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, tenemos todavía este santuario, pero ahora es en el cielo. Es interesante, donde el sumo sacerdote es Jesucristo y Él es ministro de este santuario. El término santuario en este pasaje literalmente es santo, o sea, santos, y se refiere a lugares o a cosas donde Cristo es el ministro. Entonces, tenemos un ministro en los cielos, y cuando aún nosotros nos reunimos como iglesia, tenemos que saber que tenemos este precioso sumo sacerdote y este ministro de cosas santas. Es un ministro de su iglesia. Todos nosotros somos santos, hemos sido apartados para Dios, le pertenecemos a Él, nos ha sellado con su espíritu, nos ha hecho un llamado para ser suyos, somos santos y Él es ministro de las cosas santas. O sea, Él es nuestro ministro, Él es tu ministro. Él es el que desde los cielos te ministra vida, te ministra su palabra, te ministra su espíritu, te ministra su amor, su misericordia, su disciplina, su exhortación, su corrección. Él es nuestro ministro. Jesucristo, al ascender a la diestra del Padre, sigue trabajando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. ¿Cuál es la labor de Cristo ahora? Él está ministrando como sumo sacerdote a la derecha del Padre desde el cielo a favor de nosotros, su iglesia. Él es este precioso sumo sacerdote y Él es este ministro, nos está ministrando. ¿Qué significa la palabra ministrar? La palabra ministrar significa pues administrar algo. Imagínate que de pronto aquí tengo 1 kilo de naranjas y la quiero compartir contigo. Entonces yo voy a ministrarte unas 2 naranjas de este kilo de naranjas que tengo. Y junto con 2 o 3 más personas voy a ministrarles estas naranjas. Las voy a repartir, las voy a distribuir, las voy a administrar, ¿de acuerdo? Entonces Jesucristo en el cielo a la diestra del Padre es nuestro ministro, nuestro gran sumo sacerdote que nos está ministrando su vida misma, la está dispensando, la está otorgando a nosotros todo el tiempo. Jesucristo hasta ahorita está trabajando a favor de nosotros, su iglesia, ministrándonos su vida, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este precioso ministro en los cielos, y es ministro del santuario, ¿de acuerdo? De este lugar, de este lugar tan especial que era el santuario. Bueno, entonces en Daniel capítulo 8, versículo 11, podemos ver que este pequeño cuerno, ¿sí? Dice aquí que por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar
de su santuario fue echado por tierra. Fue echado por tierra. Entonces, él vino a pisotear, a derribar este lugar tan sagrado por parte de Dios. Y esto en la historia lo podemos ver también, que ya sucedió con la persona de Antíoco Epifanes. Este lugar tan especial, tan sagrado, podemos ver la desfachatez de este hombre llamado Antíoco Epifanes, que él llegó y pisoteó absolutamente todas las delicadezas de Dios. Fíjense bien, este hombre, Antíoco Epifanes, se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel, ¿sí? La ciudad en Jerusalén, la ciudad amada por Dios, y llegó a Jerusalén, ese lugar que es amado por Dios. Jerusalén es un lugar que Dios ama, nos dice la Escritura, tantos salmos que hablan de esto. Bueno, este hombre, Antíoco Epifanes, al llegar con este gran ejército a Jerusalén, la ciudad amada de Dios, ¿sí? Entró con arrogancia al santuario. Llegó con esta arrogancia, con esta altivez, con este orgullo, con esta soberbia, ¿sí? Con este engrandecimiento, ¿sí? En orgullo. Entró de esta manera, con esta actitud, al santuario de Dios. Y bueno, se apoderó este hombre, Antíoco Epifanes, del altar del oro, del candelabro de oro, con todos los utensilios de este candelabro de oro, ¿sí? También se apoderó de la mesa, de los panes de la presencia de Dios, de las copas, de las tazas, de las cucharas de oro, de las coronas, ¿sí? Arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. O sea, todo esto son las delicadezas de Dios. Y este hombre, con esta arrogancia, con todo su ejército, llegó y comenzó a usurpar y a robar y a pisotear y a saquear el santuario de Dios, las delicadezas de Dios. Porque recordemos, según Jeremías capítulo 51, versículo 34, que el dragón representado por Babilonia y por Nabucodonosor se tragó y dejó como vasos vacíos, ¿sí? A el pueblo de Dios, y se llenó su vientre de las delicadezas de Dios. ¿De acuerdo? Voy a leer este versículo rápidamente. Jeremías 51, versículo 34, dice: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Es decir, que así actuó Nabucodonosor en algún momento de la historia en contra de las delicadezas de Dios, pero vemos que esa misma historia se repitió con Antíoco Epifanes, y esto mismo se repetirá en un futuro. Pero este dragón, ¿sí? Sabemos que es Satanás, la serpiente, el monstruo, es Satanás mismo quien usurpó con arrogancia este santuario especial de Dios, y sacó estos instrumentos que eran tan delicados, que Dios le dio especificaciones tan claras a Moisés y a Aarón respecto a cómo tenían que mover todos estos utensilios. No era cualquiera que llegara y trasladara todos estos instrumentos que eran tan sagrados, sino que había una parte especial de los hijos de Leví, los coatitas, que tenían que trasladar eso, y se ponían sobre la mesa de los panes, sobre el candelabro, sobre el altar del incienso, sobre el arca del pacto, ¿de acuerdo? Tenían que, con lo que desarmaban de las pieles y de las telas especiales del tabernáculo, con eso cubrían precisamente todos estos muebles del lugar santo y del lugar santísimo. Y solamente una vez que los hijos de Aarón cubrían con pieles y con telas estos muebles santos y sagrados del tabernáculo, ¿sí? Entonces entraban los coatitas y podían trasladar todos estos muebles sagrados y colocarlos nuevamente en el lugar donde la nube se moviera y se estableciera. Pero este hombre, Antíoco Epifanes, con esta desfachatez, sin temor a Dios, llegó con su ejército a la ciudad amada de Dios, Jerusalén, y con arrogancia entró en el santuario de Dios y comenzó a sacar estos muebles sagrados, estos muebles que eran dedicados
para ministrarla a Dios, para que Dios pudiera revelarse a su pueblo. Y este hombre con esta desfachatez llegó así. Entonces comenzó a trastocar las delicadezas de Dios. Las delicadezas de Dios por lo menos son 4 cosas según este versículo de Jeremías 51:4, y es la casa de Dios, o sea, en ese tiempo era el templo en Jerusalén, la ciudad misma de Jerusalén, que es la ciudad amada del Señor, ¿sí? Los judíos, ¿sí? O sea, el pueblo santo de Dios, y también los utensilios, o sea, estos muebles que estaban en el lugar santo, en el lugar santísimo, y aún en el atrio, el altar de los holocaustos, el lavacro y todos los instrumentos para utilizarlos. Todo esto era algo sagrado para Dios. Y este hombre, con esta desfachatez, con esta arrogancia, llegó y comenzó a saquear las delicadezas de Dios. Llegó a la ciudad santa de Dios, Jerusalén, ¿sí?, a pisotearla, y entró al templo del Señor, que es otra de las delicadezas de Dios, y comenzó a tomar todos estos muebles especiales para la administración de Dios, que son de las delicadezas de Dios también, y comenzó a usurparlas. Entonces podemos ver que todo lo que hizo este hombre, se apoderó también de toda la plata y de todo el oro y de los utensilios preciosos que habían allí en ese lugar. Los utensilios preciosos para ministrar a Dios. Este hombre, Antíoco Epifanes, con arrogancia saqueó el santuario santo de Dios. Qué terrible, las delicadezas de Dios. Este hombre nuevamente comenzó a tragarse, a devorar, a dejar como vasos vacíos las delicadezas de Dios. Entonces esto lo podemos ver. Bueno, este hombre también se llevó los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar, y los saqueó todo. Con todas estas cosas, este hombre Antíoco Epifanes se fue muy feliz a su país. Una vez de haberse llevado todos estos muebles y todos estos utensilios preciosos para la administración de Dios, llegó y se los llevó a su país. Entonces, este hombre también mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. O sea, mató a muchos judíos en ese momento, y el pueblo de Dios también forman parte de las delicadezas de Dios. Así que este hombre también comenzó a matar a muchos judíos, a muchos del pueblo de Dios. Y nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que se vuelve a repetir la historia que el pueblo de Dios vivió con Nabucodonosor. Porque en ese tiempo, nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 17 al 18, nos dice lo siguiente. Dice, por lo cual trajo contra ellos, o sea, se está hablando de Dios, Dios trajo contra ellos, o sea, contra su propio pueblo. Fíjense bien esto, amados hermanos, esto es algo serio. Dios mismo trajo contra su pueblo santo, ¿sí?, al rey de los caldeos. ¿Quién era el rey de los caldeos? Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y dice aquí, Segunda de Crónicas 36, versículo 17, es el que estoy leyendo. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, dice, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Fíjense cómo la historia se vuelve a repetir. Esto que se vivió con Nabucodonosor se volvió a vivir años más adelante con otro imperio. Ya con el imperio de Grecia, después de la muerte de Alejandro Magno, se dividió en 4, y dentro de esos 4 cuernos se levantó otro cuerno, que es este Antíoco Epifanes, que fue muy malo contra el pueblo de Dios. Usurpó su santuario, pero también mató a muchos del pueblo de Dios. Y aquí en Crónicas podemos ver lo mismo con Nabucodonosor. Mató a los jóvenes a espada en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. ¿Quién los entregó en sus manos? A los jóvenes, a los ancianos, a las doncellas, al pueblo de Dios. ¿Quién los entregó? Dios mismo. Dios mismo los entregó
en manos de Nabucodonosor. Esto no nos debe de extrañar, amados hermanos, porque esto lo confirma la Biblia en muchos lugares. Fue Dios mismo fue el que entregó a su propio pueblo a este rey de Babilonia para disciplinarlos. Dios les habló por medio de muchos profetas, principalmente por Jeremías, dándoles un mensaje de volver a Dios, de arrepentirse de sus malos caminos, de volverse a Dios, y Dios sería misericordioso de perdonarles su infidelidad, su adulterio espiritual al ir tras dioses ajenos, ¿de acuerdo? Y Dios les decía: yo voy a disciplinarlos si no se vuelven a mí. Y pasaron muchos años, y Dios exhortando a su pueblo, hasta que Dios mismo fue el que entregó a su propio pueblo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces podemos ver que esto se repitió años después con Antíoco Epifanes. Bueno, Antíoco Epifanes mató a muchísima gente, ¿sí? A muchísimos judíos mató, así como Nabucodonosor lo hizo. Y dice Segunda de Crónicas 36, el versículo 18, ya leí el 17, dice el 18, dice: asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, todos, ¿sí?, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, todo. Entonces esto mismo se repitió con Antíoco Epifanes. Y fíjense, Dios en el tiempo del imperio medo-persa, principalmente por Ciro, rey de Persia, nos damos cuenta, amados hermanos, cómo allí hubo un tiempo de gracia de parte de Dios sobre su pueblo, para que regresaran de la cautividad en la que se habían encontrado por más de 70 años, para que regresaran a Jerusalén para reedificar el templo de Dios. Pero ese tiempo de gracia, pues Ciro permitió, esto nos dice tanto igual aquí Segunda de Crónicas, capítulo 36, como en Esdras, capítulo 1, como Dios a través de Ciro permitió esta gracia para regresar de la cautividad y edificar el templo en Jerusalén, ¿de acuerdo? Y de regresar los utensilios santos para ministrarle a Dios a Jerusalén, para que regresaran al lugar original. Pero ¿qué vemos? Que otra vez el pueblo de Dios, por algunos motivos, se descompuso nuevamente, ¿sí? Y Dios, me atrevo a decirles, que Dios entregó nuevamente al pueblo de Dios, ¿sí?, al pueblo de Dios en las manos de Antíoco Epifanes. Y entonces podemos darnos cuenta cómo, pues en este tiempo de gracia de parte de Dios, pues el pueblo pues pudo regresar esos instrumentos a su lugar original. Pero años más adelante, a través de este personaje Antíoco Epifanes, se repite la historia. Y bueno, cuando lleguemos al versículo 12, vamos a entender algo, amado hermano. Esto que sucedió con Antíoco Epifanes, les puedo adelantar que también fue dispuesto por Dios para disciplinar nuevamente a su pueblo. En ese periodo intertestamentario, en ese tiempo de silencio de parte de Dios, en esos 400 años, sucedió esto que estamos viendo con Antíoco Epifanes. Pero eso que sucedió con este personaje cruel, este pequeño cuerno llamado el Antíoco Epifanes, fue algo que Dios dispuso para hacer volver a su pueblo otra vez. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 12, porque ahí está muy claro y lo vamos a hablar también con detalle. Pero mientras tanto, pues podemos ver que en el tiempo de Ciro, Dios despertó el espíritu de Ciro y también de mucho del pueblo de Dios para regresar a Jerusalén, para edificar el templo de Dios y para llevarse estos utensilios del pueblo de Dios, las delicadezas de Dios, el templo de Dios, los utensilios y el pueblo santo para regresar a Jerusalén. Bueno, ahí hubo algo interesante, porque en esta transición, cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén, nos dice la escritura ahí en Segunda de Crónicas, versículo 19, que quemó la casa de Dios. Bueno, ahorita voy a mencionar eso, pero nos damos cuenta que la historia volvió a repetirse aquí. Se volvió a repetir
Primero fue con Nabucodonosor y se repitió exactamente lo mismo, esta usurpación de las delicadezas de Dios, ahora en manos de Antíoco Epifanes. Bueno, después de que pasó esto con Antíoco Epifanes, que llegó con esta arrogancia al santuario de Dios y usurpó y se robó y se llevó a su país pues la mesa de los panes, el candelabro, el oro y los utensilios preciosos, ¿sí?, de la casa de Dios. Después de 2 años, este rey, Antíoco Epifanes, envió a las ciudades de Judea a un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén, la ciudad amada de Dios, con un poderoso ejército nuevamente. Bueno, ¿con qué intención llegaron ahí? Con la intención de engañar a los habitantes de Jerusalén y comenzaron, escuchen bien esto, comenzaron a hablar al pueblo con palabras de paz. Y el pueblo de Dios allí en Jerusalén creyeron estas palabras engañosas de paz. Esto es lo que Pablo nos anuncia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice Pablo allí? Dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Es decir, el apóstol Pablo está mencionando en este versículo algo que ya se cumplió en un momento en la historia y se repetirá nuevamente. Este anuncio de paz y de seguridad ya se escuchó en algún tiempo de la historia. En los tiempos de Antíoco Epifanes, él mandó a algunos de sus funcionarios con mentiras. Satanás es el padre de mentira. Y los funcionarios de Antíoco Epifanes llegaron con un mensaje de paz: tranquilos, venimos tranquilos, páguenos solamente los impuestos, venimos tranquilos con todos ustedes. Y los judíos creyeron ese mensaje de paz y de seguridad. Entonces esto ya sucedió en la historia y Pablo nos anuncia que volverá a suceder en un futuro. Entonces lo que Pablo nos está diciendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 es algo que ya pasó y que sucederá en un futuro, ¿de acuerdo? Entonces llegaron estos funcionarios allí a la ciudad amada de Dios, a Jerusalén, y les hablaron con paz, les hablaron en son de paz, y los judíos creyeron el mensaje de paz. Pero de repente cambió de parecer por órdenes de Antíoco Epifanes y se lanzaron contra la ciudad amada de Dios, las delicadezas de Dios. Otra vez se lanzaron con toda su furia contra la ciudad amada de Dios y descargaron contra la amada ciudad de Dios un terrible golpe, matando a muchos israelitas. Nuevamente, no solamente cuando 2 años atrás llegó personalmente Antíoco Epifanes a Jerusalén y saqueó el santuario de Dios, sino que 2 años después con su ejército nuevamente y con funcionarios que hablaron paz, pero una paz mentirosa, una paz ficticia, los judíos creyeron y de pronto cambiaron de parecer y con terror comenzaron a matar a muchos israelitas. Nuevamente hubo una matanza 2 años atrás con Antíoco Epifanes y 2 años más adelante nuevamente otra matanza. Y en el lapso de esos 2 años también hubo una constante matanza contra los israelitas, contra las delicadezas de Dios. Nos damos cuenta que este Antíoco Epifanes fue una persona perversa y por eso podemos darnos cuenta, como también nos dice el versículo 10, o sea, Daniel capítulo 8, versículo 10, cómo este pequeño cuerno pudo derribar por tierra y pisotear a las estrellas y al ejército del cielo, porque pudo matar a muchos del pueblo de Dios. En este sentido lo podemos también interpretar, o sea, echó por tierra al ejército del cielo y a las estrellas, o sea, mató a muchos del pueblo de Dios, este personaje Antíoco Epifanes, y también ahí podemos ver cómo se cumple esta parte en la historia. Bueno, después de saquear la ciudad amada de Dios, otra vez en esta segunda visita del ejército de Antíoco Epifanes, ¿sí? Saqueó la ciudad y la quemó nuevamente. Destruyó las casas, destruyó la muralla que rodeaba la ciudad.
otra vez las delicadezas de Dios. Ahí está la ciudad, nuevamente las casas. Bueno, sus hombres, los hombres de Antíoco Epifanes, se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños. ¿Les suena familiar esto? Antíoco Epifanes también se llevó cautivos de Jerusalén a muchos niños y a muchas mujeres, que son las delicadezas de Dios, y se apoderó también del ganado de los judíos. Este ejército que mandó Antíoco Epifanes derramó sangre inocente alrededor del santuario y lo profanó. Entonces otra vez vemos el santuario y vemos la sangre de muchos del pueblo de Dios, de muchos inocentes, derramada por este hombre, por este hombre. Y ahí vemos las delicadezas de Dios. Y al ver esto, como Antíoco Epifanes también se llevó a gente cautiva, podemos ver nuevamente que se está repitiendo la historia que el pueblo de Dios vivió en manos de Nabucodonosor. Regresemos otra vez a Segunda de Crónicas, capítulo 36, y vamos a leer ahora el versículo 19 y 20, para que veamos que esto ya se había vivido anteriormente. Segunda de Crónicas 36, versículo 19 y 20. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Es lo que sucedió con este ejército de Antíoco Epifanes. Llegaron de esta manera y otra vez rompieron la muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén, y esto lo vemos también con Nabucodonosor. Dice, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Entonces fíjense cómo esto ya se había vivido, ya es algo que había experimentado el pueblo de Dios. Allí nos damos cuenta que el pueblo de Dios no aprendió la lección vivida años atrás, no lo aprendió. Dice la Escritura que nosotros podemos aprender aún de las experiencias de otras personas. Si hemos visto que a ellos les ha ido mal, bueno, pues yo ya sé que no debo de caminar por eso para que no experimente lo que ellos han vivido. Y nos damos cuenta que este pueblo no aprendió de aquella situación vivida en los tiempos de Nabucodonosor, el primer imperio mundial poderoso según la imagen de Daniel capítulo 2, la cabeza de oro que representa a Babilonia. Entonces no aprendió el pueblo de Dios y nuevamente se repite la historia. Y aquí nos dice Segunda de Crónicas 36 versículo 19 que quemaron la casa de Dios. Esto tuvo que haber sido algo muy doloroso para el pueblo de Dios, porque era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, donde el pueblo de Dios le ministraba a Dios, donde se podían encontrar con Dios. Esto le tuvo que haber dolido mucho al pueblo. Y Nabucodonosor quemó la casa de Dios. Yo entiendo algo aquí, amados hermanos. La casa de Dios estaba tan contaminada en los tiempos de los últimos reyes de Judá, ¿sí? En el tiempo de Joacim, de Sedequías, de Joaquín, ¿sí? De Gedalías, de estos últimos 4 reyes de Judá que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, nos dice la Escritura, y pues seguramente estaban dando un mal uso al templo de Dios, de tal manera que el templo tuvo que ser quemado. Eso está terrible, pero el fuego siempre también es una figura de purificación. Es decir, lo que yo entiendo es que Dios también permitió que fuera quemada la casa de Dios. Dios lo permitió porque Dios entregó a su pueblo en las manos de Nabucodonosor, y Dios permitió que la casa de Dios fuera quemada para que fuera purificada. Escúchenlo bien, fue quemada para ser purificada. Pero ¿por qué lo digo esto de esta manera? Porque después entra Ciro, Dios despierta el espíritu de Ciro y también despierta el espíritu de muchos para edificar la casa de Dios en Jerusalén. Y entonces este es el proceso de parte de Dios para que su casa sea edificada. Primero, la casa de Dios tiene que entrar tras una purificación con fuego para que Dios despierte nuestros espíritus y podamos poner los cimientos de la casa de Dios y la casa de Dios pueda ser edificada y pueda llegar a su conclusión también. Entonces, esto es algo que permitió Dios que experimentara su pueblo en manos de Nabucodonosor.
la casa de Dios fue quemada, fue purificada para que Dios pudiera despertar el espíritu de su pueblo, no solamente de Ciro, para después regresar de la cautividad, ¿sí? Regresar de la cautividad y comenzar a poner los cimientos de la casa de Dios y concluir esta obra de edificación. Ese es el mismo proceso que Dios realiza con nosotros. Nos purifica, nos saca de nuestra cautividad, ¿sí? Enciende nuestro espíritu, nos regresa de la cautividad, coloca los cimientos, Cristo es el cimiento, y comienza una vida de edificación en nosotros y en nuestras familias. Qué impresionante. Pero todo esto Dios lo permitió en el tiempo de Nabucodonosor, que la casa de Dios fuera quemada. Y podemos darnos cuenta, aquí estamos leyendo, pues cómo en los tiempos de Antíoco Epifanes sucedió exactamente lo mismo. Las murallas fueron rodeadas, las casas fueron destruidas e incendiadas, y también fueron llevados muchos cautivos de Jerusalén al lugar donde estaba Antíoco Epifanes. La historia se repitió. Y bueno, lo vemos esto aquí en la escritura también. Fíjense, esto me hace pensar muchas cosas, amados hermanos. ¿Cómo dice el apóstol Pedro que, aún en Proverbios, cómo dice que nosotros podemos, como el perro que vuelve a su vómito? O sea, el pueblo de Dios volvió a lo mismo. Insisto, cuando lleguemos al versículo 12, nos vamos a dar cuenta que la mano de Dios también estaba involucrada en todo esto que estamos viendo como parte de la historia del pueblo de Dios. Bueno, el templo quedó en ruinas. Ya estamos hablando no solamente de los tiempos de Nabucodonosor, sino ahora de los tiempos de Antíoco Epifanes. El templo quedó en ruinas y quedó en desierto también. El templo, que es una de las delicadezas de Dios. Las fiestas que celebraban los judíos para Dios se volvieron días de tristeza. Los días de reposo fueron causa de vergüenza. Y Antíoco Epifanes publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos a formar un solo pueblo. Este fue un decreto de Antíoco Epifanes. Todos en mi reino vamos a formar un solo pueblo, Abandonen cada uno sus propias costumbres. Era un mensaje específicamente para los judíos. Les decían: ustedes tienen que abandonar sus costumbres, sus tradiciones, sus leyes judías, tienen que abandonar a su Dios y tienen que ser un solo pueblo conmigo. Esa fue una ley, un decreto que estableció Antíoco Epifanes. Todas las naciones que fueron gobernadas por Antíoco Epifanes obedecieron esta orden que él dio. Y aún muchos del pueblo de Dios, muchos israelitas, aceptaron la religión que estaba estableciendo Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes era un adorador de Júpiter o de Zeus, es el mismo. Nada más que uno es en la cultura romana y otro en la cultura griega, pero hablar de Júpiter o de Zeus es el mismo. De hecho, acuérdense que Antíoco Epifanes era tanto su orgullo que él se puso Theos Epifanes, que significa Dios manifestado. Ya hablamos de esto. Esta fue una arrogancia horrible de este personaje. Él se creía el Dios manifestado, cuando sabemos que Jesucristo es el verdadero Dios manifestado en la carne. Es Jesucristo. Pero bueno, este hombre pues era un adorador de Zeus o de Júpiter, que es el mismo, ¿sí? Y hasta se creía en cierto sentido como la encarnación de ese Dios. Entonces era tal su arrogancia, ¿de acuerdo?, que él pues estableció su religión, y muchos israelitas cambiaron el servir al Dios vivo y verdadero, a Jehová de los ejércitos celestiales, a Elohim, ¿sí?, al yo soy, al todopoderoso, ¿sí?, a este Dios de los ejércitos celestiales. Y muchos israelitas aceptaron la religión que Antíoco Epifanes estaba estableciendo. De hecho, muchos de estos israelitas comenzaron también a ofrecer sacrificios no a Dios, sino a ídolos, y profanaron también el día de reposo. ¿Qué significa esto? Que Antíoco Epifanes, al establecer estas leyes, y muchos de los israelitas al aceptar estas nuevas leyes de una religión de este rey Antíoco Epifanes,
Antíoco Epifanes estaba echando por tierra las estrellas, estaba pisoteando y echando por tierra a los ejércitos del cielo. Los estaba arrojando por tierra. Acepten mi religión, acepten mi nueva cultura, aléjense de sus creencias, aléjense de sus principios, aléjense de su Dios y acepten lo que yo estoy estableciendo. Y muchos israelitas se sometieron a esa disposición, y entonces Antíoco Epifanes, este cuerno pequeño tan engrandecido, echó por tierra y pisoteó al ejército de los cielos. Eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Antíoco Epifanes. Este hombre quería que todos, no solamente los judíos, sino todas las naciones y los pueblos conquistados por él, se sometieran a su cultura y a sus costumbres. Y este hombre estuvo dispuesto a utilizar la violencia y los asesinatos, y lo hizo con mucha gente, obligándolos, forzándolos a que cambiaran sus creencias por lo que él estaba estableciendo. Entonces, por medio de mensajeros, este Antíoco Epifanes envió a Jerusalén, la ciudad amada de Dios, y a las demás ciudades de Judea, decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario. Prohibido que hagan esto. Y también fue profanado el día de reposo y las fiestas que Dios había establecido. Recordemos aquellas que se hablan en Deuteronomio, en Levítico, en Números, ¿no? Esas fiestas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las enramadas. Todas estas fiestas fueron prohibidas. El presentar los sacrificios, los holocaustos, ¿sí?, las ofrendas a Dios, todo esto en el santuario de Dios fue prohibido por este hombre. De verdad que estaba fuertísimo el poder quitar todas las prácticas que el pueblo de Dios realizaba pues para servir a Dios. Y esto nos habla del orgullo de este pequeño cuerno. Era tan orgulloso, era tan altivo, que prohibió todo esto. Y eso también nos anticipa la Escritura con el anticristo. El anticristo también va a repetir exactamente esto que estamos viendo el día de hoy. Él va a mandar que se frene absolutamente todo. Vamos a leer rápidamente el versículo 12, Daniel 8:12, rápidamente. Dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, él va a quitar el continuo sacrificio. En un futuro también va a volver a hacer lo mismo. El continuo sacrificio para su Dios, hasta aquí le dejamos. Cálmense, y lo va a prohibir. Bueno, entonces podemos ver que Antíoco Epifanes, al prohibir los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas en el santuario, que se dejara de practicar el día de reposo y todas las fiestas que Dios había establecido, podemos notar el gran orgullo de este hombre en contra de Dios, porque era retar a Dios, al príncipe de los príncipes, al príncipe del ejército. A ver, tú estableciste que tu pueblo te rindiera culto y te sirviera de esta manera, yo lo prohíbo. Era tal la altanería, la altivez de este cuerno pequeño, que se levantó contra el príncipe de los príncipes, contra el príncipe de los ejércitos, y dijo: basta las ofrendas, basta los días de reposo, basta con tus ofrendas, basta con que vengan a tu santuario. Y esto nos habla de esta arrogancia que tenía este hombre. Antíoco Epifanes, de hecho, pues no solamente prohibió las fiestas de Dios, sino que el santuario y todo lo que era sagrado también profanó. Mandó construir altares y templos de idolatría, y asimismo mandó sacrificar cerdos y otros animales que eran impuros, pero principal cerdos. Este hombre Antíoco Epifanes ofreció en el altar, ¿sí?, en el altar de Dios, un cerdo, y ordenó que con parte de la carne se hiciera un caldo ahí de cerdo. Y este caldo de cerdo fue derramado en los vasos santos de Dios. O sea, estaba menospreciando horriblemente
los utensilios sagrados de Dios. Hizo un caldo de cerdo y lo derramó en los vasos de uso honroso para Dios. Qué horrible es cuando un cristiano tiene caldo de cerdo. Cuando Satanás usurpa precisamente los utensilios honrosos para el ministerio de Dios. Tú y yo somos vasos de uso honroso, dice el Nuevo Testamento. Pero cuando esta vasija que debe de contener un precioso tesoro de oro que es Jesucristo dentro de nosotros, somos vasijas de barro, somos frágiles, pero contenemos un tesoro dentro de nosotros mismos. ¿Cuál es ese tesoro? Es Jesucristo. Tú y yo, al ser llamados por el Señor Jesucristo, somos vasos de uso honroso. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener un precioso tesoro que es Cristo, somos llenos de caldo de cerdo? ¡Qué asco! Pero muchos cristianos, en lugar de llenarse de Cristo, se llenan de caldo de cerdo. Entiendan lo que estoy diciendo. Nos llenamos de cosas inmundas, de cosas que son aberrantes, que son ofensivas en contra de Dios. Y el pueblo de los santos, en lugar de buscar la búsqueda constante de ser llenos de este precioso tesoro que es nuestro Señor Jesucristo, en lugar de ocupar nuestro lugar de vasos de uso honroso, ¿sí?, somos vasos que están llenos con caldo de cerdo. ¡Qué asco! Todos grasosos. ¿Has tocado la carne de cerdo? ¿Cómo te quedan las manos? Bueno, qué horrible es esto. Pero esto sucedió en los tiempos de Antíoco Epifanes con los utensilios. Porque en un sentido los utensilios que se utilizaban para ministrarle a Dios en su templo somos tú y yo. Somos también esos utensilios para ministrarle a Dios. Somos vasos de uso honroso. Somos vasijas que contienen un precioso tesoro dentro. El tesoro es Cristo, no caldo de cerdos. Entonces este hombre pues derramó sobre los vasos santos, ¿sí?, este caldo de cerdos. Y posteriormente mandó salpicar por todo el templo de Dios de este caldo para mostrar su odio y su desprecio por Dios. Verdaderamente este hombre, así como el anticristo, detesta y aborrece a Dios completamente. Bueno, de esta manera profanó y contaminó el templo de Dios. Entonces, después de esto, amados hermanos, también se dejó de circuncidar a los niños. Fue una orden de Antíoco Epifanes. Ya los niños dejen de circuncidarlos y de mancharse con toda prohibió esto, la circuncisión de los niños. Hizo que olvidaran la ley y cambiaran todos los mandamientos. Este era un orgullo de este pequeño cuerno. Olvídense de su ley, olvídense de circuncidar al 8º día a los niños. Entonces, y aquel que no obedecía las órdenes de este rey eran condenados a muerte. Esta orden fue enviada por todo Judea y por todos los territorios de Jerusalén para que se frenaran todos los sacrificios a Dios y para que esto sucediera en el pueblo de Dios. Nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que esta arrogancia de Antíoco Epifanes es horrible, de verdad retando a Dios. Pero gracias a Dios que podemos saber, según el versículo 25 de Daniel 8, amados hermanos, que este cuerno pequeño será quebrantado y no por mano humana. ¿Quién va a quebrantar y a poner en su lugar a este pequeño cuerno? Bueno, Antíoco Epifanes es una sombra, es una prefigura del anticristo que tendrá la misma actitud que Antíoco Epifanes, pero multiplicada. ¿Y quién va a ponerle un alto? Nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús es el que vendrá y va a quebrantar a este pequeño cuerno. No será por mano humana, dice aquí, sino será por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo destruirá al anticristo. Vamos a seguir hablando de esto, amados hermanos, pero quiero orar brevemente para que seamos esos vasos de uso honroso que Dios necesita. Padre, pues te damos gracias porque tú nos has hecho utensilios, vasos de uso honroso para ministrarte a ti. Señor, así como tu casa fue saqueada en esos tiempos de Nabucodonosor y de Antíoco Epifanes, rogamos que nosotros, tu iglesia, no seamos saqueados.
que nuestras familias, que nuestros hogares sean guardados en tu nombre, que Satanás no llegue y usurpe nuestras vidas, nuestras familias. Guarda cada familia, guarda cada vaso de uso honroso, Señor, y llénanos de tu presencia, llénanos de tu vida. Señor, suminístrate en cada uno de nosotros para hacer vasos de uso honroso. Señor, que no seamos vasos, Señor, de uso indecoroso, sino ser llenos de ti. Llénanos de ti, de tus preciosas riquezas, Señor. Llénanos de Cristo, llena a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. A cada hermano que está viendo este video, llénalo con tu espíritu y haznos vasos de uso honroso para ministrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.